Si ustedes tienen sus Biblias, voy a suplicar que la abran a Segunda de Timoteo, el capítulo 3. Hemos estado básicamente gozándonos en esta carta, en estas cartas pastorales que definitivamente definen al hombre de Dios en una manera contundente. Hemos aprendido que el hombre de Dios se caracteriza no solamente en relación a su carácter, en relación a su conocimiento, pero también su práctica. Nuestro hermano nos hablaba acerca de lo contundente que es para un hombre de Dios definirse en relación a esas tres áreas. Nuestro conocimiento bíblico tiene que ser básicamente el motor que nos está moviendo hacia una dirección, y es el carácter de Cristo. Ese carácter cristológico que necesitamos nosotros modelar, debemos nosotros anhelar, desear siempre, en cada momento, el ser como Cristo, que la palabra del Señor, que el conocimiento de su palabra pueda de alguna manera transformar nuestras vidas al punto que nos habilita para el ministerio cristiano, nos habilita para que podamos abrazar a nuestra siguiente generación para los desafíos que Dios tiene para nosotros. Hermanos, el día de hoy yo quiero hablar a ustedes de mi experiencia, lo que ha sido para mí importante en cuanto a la preparación pastoral. Llevo casi 40 años en el ministerio y Dios me ha dado el privilegio de pastorear 2 iglesias. La última iglesia he estado casi 25 años en ella. Y hermanos, una cosa es pastorear una iglesia 1 año, 2 años. Es más, las estadísticas nos enseñan que los pastores promedios hoy en día pastorean 2 años porque no aguantan, no duran más de 2 años. Y entonces tienen que ir a la siguiente estación y entonces tratar la manera de sobrevivir 2 años más. Y hermanos, eso es realmente una tragedia. Eso nos habla acerca de la condición de los ministros hoy en día. Ese concepto de longanimidad, de longevity que se llama en inglés, ese concepto de permanecer hasta lo último, hermanos, no es un accidente. Recuerdo yo un profesor muy amado, muy querido, que lo hemos tenido en nuestras conferencias. Este hermano me decía: hermano, ahí tú lloras, ahí ríes, ahí tú haces historia para el honor y la gloria de Dios. Y la realidad, hermanos, es que el ministerio hay momentos en que ustedes gozan en maneras increíbles, pero hermanos, el ministerio es caracterizado por el sufrimiento. Usted lee las cartas pastorales, es imposible escapar de la realidad, que el ministerio es una invitación a tener que sufrir por la sana doctrina. Si hay necesidad de sufrir, vamos a sufrir. Recuerdo este hermano pastor, profesor mío, me decía: o tú entierras a los hermanos te entierran a ti. Y hermanos, esa es la realidad. Y hay ocasiones que esas palabras salían dentro de un contexto donde yo venía con el hermano y le decía: hermano, no aguanto. Y el hermano me decía: venga, mantente firme. O tú los entierras a ellos, o ellos te entierran a ti. Hermanos, yo entré en el ministerio en esta situación y habían hermanos que apreciaban el ministerio pastoral, la palabra del Señor, lo apreciaban y era obvio, increíblemente obvio, pero habían hermanos que me hacían la vida miserable. Lo que querían no era necesariamente el ministerio de la palabra, sino el entretenimiento. Y había una generación que había estado acostumbrado precisamente a ese entretenimiento. Y lo que querían del siguiente pastor era continuar el circo. Y hermanos, ese circo tiene que parar, y va a parar con el hombre de Dios. Y yo recuerdo que en momentos difíciles este pastor me decía: tú no puedes darte por vencida. Eso no es característico de los hombres de Dios. O te entierran o tú los entierras. Hermanos, hasta hace poco, hermanos, enterré al último de esa generación.
Gracias al Señor que no me enterraron a mí. Hermano, fue legendario. Porque en todos mis años de tener, por ejemplo, licencia de manejo en los Estados Unidos, nunca me habían puesto un ticket, sino ese día que yo iba a oficiar el funeral de esta hermana que estábamos nosotros enterrando. Yo me acuerdo de ese evento, porque tuve que pagar ese ticket. Ese ticket me costó. Y yo recuerdo haber hecho ese funeral con gran privilegio, pero decía yo, ¿qué estoy yo haciendo acá? Y hermanos, yo no sabía que esta hermana que yo estaba enterrando, apenas la semana pasada, yo firmé un documento legal, ella nos dejó una herencia a la iglesia. Esta mujer, después de años, décadas, aprendió a apreciar nuestro ministerio de la palabra. Yo no lo sabía, pero la palabra estaba haciendo la obra en su corazón. Hermanos, el día de hoy yo quiero reflexionar en una porción que para mí ha sido contundente. Como pastor, para mí esto me ha definido. Para mí esto ha sido el aliento cada momento. Cada momento para mí, regresar a esta porción bíblica es regresar a mis raíces, mis convicciones, lo que me motiva terminar bien. No solamente comenzar bien. Yo creo que el Señor me dio la oportunidad de comenzar bien mi ministerio. Pero hermanos, muchos comienzan bien, pero no terminan bien. Y el deseo de nuestro corazón es buscar las disciplinas necesarias, las convicciones, las perspectivas bíblicas que nos van a ayudar a terminar bien. Yo quiero compartir con ustedes el día de hoy una convicción que ha sido para mí contundente. Esto me ayuda a filtrar mi ministerio, me ayuda a orbitarme en relación a cómo el nombre de Dios es definido. Si usted tiene 2 Corintios, el capítulo 3, me gustaría el día de hoy que meditáramos un poco en el capítulo 3 y observemos el versículo 14 del capítulo 3. El pasaje dice de la siguiente manera: pero persiste tú, Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta es la palabra del Señor. Aquí encontramos, hermanos, en esta porción de la Escritura, una convicción absolutamente necesaria para todo creyente. Hermanos, esto no se trata si usted se ha memorizado esta porción de la Escritura, si usted la sabe cuando usted estaba en escuela dominical. Esta porción de la Escritura tiene que definir al hombre de Dios. De esto no nos graduamos, de esto no nos retiramos. Esta es una marca de un hombre de Dios. Aquí está el apóstol Pablo instruyendo a su hijo Timoteo. Le está básicamente pasando esa responsabilidad ministerial para la siguiente generación. Y lo distingue de una manera increíblemente precisa. Comienza con una conjunción importante en el versículo 14.
Pero aquí hay una conjunción de contraste que de alguna manera nosotros necesitamos procesar a la luz del contexto de este pasaje de la Escritura. Aquí hay un contraste que usted y yo necesitamos procesar. Si usted observa en el versículo, por ejemplo, 10, pero tú has seguido, otra conjunción de contraste. La pregunta es, ¿dónde está la mente del apóstol Pablo? ¿Por qué el apóstol Pablo está contrastando al hombre de Dios con el contexto anterior? El capítulo dice, por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 1, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y miren qué consisten los tiempos peligrosos. Esos tiempos peligrosos que ya Pablo y Timoteo están viviendo y que no han pasado de moda. Esto es característico de los tiempos peligrosos. Nosotros estamos viviendo en esos tiempos peligrosos. Y los tiempos peligrosos no son caracterizados sino por individuos, personas. Dice, porque habrá hombres. Describe los tiempos peligrosos en relación a hombres, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacable, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites que de Dios, más de los deleites del mundo que de Dios. Ahora, estos hombres usted no los encuentra necesariamente en las cantinas. En las cantinas usted no encuentra hombres que aman más los deleites que a Dios. Es más, a ellos no les importa Dios. Estos usted los encuentra en las iglesias. En ese contexto, ese contexto peligroso que Pablo está describiendo tiene que ver con esa imagen de hombres que aman a Dios, pero aman más los deleites de este mundo, los placeres, que lo que aman a Dios. Y el apóstol continúa diciendo, dice el versículo, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas. Está describiendo no solamente lo que son, pero lo que hacen. Estos hombres, amadores de sí mismos. Ese es el contraste. El contraste del hombre de Dios son los tiempos peligrosos en que vivimos. Hombres que aman a Dios, pero aman más los deleites de este mundo, que en su depravación terminan haciendo cosas extraviadas, son arrastrados por diversas concupiscencias. Dice la Escritura que son rebeldes. Dice, estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como lo fue lo de aquellos, hablando de Janes y Jambres. Y entonces vemos el contraste. Pero tú, en el versículo 14 dice, pero persiste tú. Y hermanos, el énfasis de la porción que yo quiero en este momento enfatizar en el versículo 14 es, pero persiste tú, persiste.
Hermanos, ese verbo persistir tiene que ver con es un imperativo, con una fuerza de dedicación. Nuestro enfoque es como hombres de Dios, en el contexto de tiempos peligrosos, hombres amadores de sí mismos, hombres que aman a Dios, pero aman más los deleites de este mundo. Nuestro contraste es ese. Tienen de alguna manera apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ellos. Y dice la Escritura, a esto se evita. O sea que estos hombres no van a ser, si tú quieres terminar bien, no va a ser con este tipo de hombres. Entonces, tú como hombre de Dios tienes que ser altamente selectivo en la gente que tú vas a permitir que haga influencia en tu vida y en tu corazón. Tienes que ser deliberado, porque los tiempos continúan siendo peligrosos. Y como usted le dice a su hijo, a su hija, usted le dice, ¿a quién llamamos nosotros my best friend? ¿Quién es realmente tu best friend? ¿Quién es realmente tu mejor amigo a quien tú le estás abriendo la puerta para que pueda influenciar en tu vida? ¿Quién? ¿Es un hombre caracterizado por los tiempos peligrosos? Hombres amadores de sí mismos. No vas a terminar bien. Tú y yo no vamos a terminar bien. Pero si tú quieres terminar bien el ministerio, hasta el último aliento de tu vida, tienes que hacer decisiones. Y una de las decisiones fundamentales que tú y yo necesitamos hacer es persistir en una cosa. Persistir. Y dice el versículo bíblico, observe conmigo, persiste, dice la Escritura, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Ahora, hermanos, este es un contexto precioso. Ahora, hermanos, el contexto amplio que tenemos nosotros, no solamente en este capítulo, pero en la vida cotidiana, los tiempos peligrosos que nosotros vivimos hoy en día están a nuestro alrededor. El pasaje básicamente nos está llevando a una dirección. Mira, no solamente persiste tú en lo que has aprendido, en lo que te persuadiste. ¿De quién has aprendido? Que desde la niñez, dice, has sabido las sagradas escrituras. Esta es la dirección. La dirección es esa. Y van a haber hombres alrededor que te van a tratar de disuadir. Y ese es el ambiente que tenemos hoy en día. El ambiente que tenemos hoy en día, hermanos, es precisamente ese. Por definición, nosotros podemos decir, por ejemplo, que lo que pasa hoy en día como teología moderna, liberal, por ejemplo, es aquella teología que niega la autoridad absoluta de las Escrituras. Ellos no están interesados en honrar las Escrituras. Esta teología o esas formas teológicas liberales, modernistas, están básicamente distinguidas de la ortodoxia que el apóstol Pablo está fomentando en este pasaje de la Escritura. Una ortodoxia que afirma la autonomía de las Escrituras sobre encima de la autonomía humana, que busca el conocimiento independientemente de Dios. Este es básicamente, estas formas de teología liberal son expresiones de un intelectualismo autónomo que clama derecho a buscar el conocimiento completamente separado de la revelación de Dios. Y nosotros tenemos gente a nuestro alrededor, grandes teólogos, grandes pensadores, que el interés no es este. El interés no es honrar las Escrituras. Ahora, usted se da cuenta que canjear la revelación de Dios por una independencia intelectual es una afrenta delante de Dios, y por definición podemos decir que esto es pecado.
porque por definición podemos datar conforme a Génesis capítulo 3, está Adán y Eva, y ellos hacen una decisión para desobedecer a Dios, y ellos están afirmando la autonomía de pensar independientemente de Dios al punto de contradecir a Dios. Con que Dios ha dicho. Esa es una afrenta a la revelación de Dios. Pecado no es una acción solamente. Pecado es una actitud que tiene que ver con la revelación divina de Dios. El pecado tiene que ver con esa autonomía. Dios dice esto y a mí qué me importa lo que Dios dice. Y yo creo que todo pastor necesita llegar a una realización en cuanto a esta convicción. Por vía de experiencia podemos nosotros afirmar que los tiempos peligrosos que estamos viviendo son increíblemente reales. En ese pecado de despreciar la revelación de Dios, básicamente terminamos, como dice el libro de Romanos, cambiando la verdad de Dios por la mentira. Y esa es la condición en que nosotros vivimos hoy en día. El resultado es que el hombre ha creado su propia autonomía, su propio Señor. Él abraza ese racionalismo, el cual es la insistencia de que su mente es el criterio máximo para determinar la verdad. A esta necedad, por ejemplo, filósofos, teólogos, por ejemplo, John Frame le llama a esa argumentación, él le llama irracionalismo racionalista. Irracionalismo racionalista es irracional negar que Dios existe, que ha hablado, pero negamos ese racionalismo en una manera racional. Y esto es una contradicción en términos en sí mismo. Por ejemplo, Frame argumenta que la inerrancia de las Escrituras es un asunto que tiene que ver con el testimonio personal de Dios y no hay manera de verificar lo que es verdadero a través de la razón. La razón tiene un límite y no está contraria a la Escritura. Y es más, cuando hablamos de la razón escrituralmente, no es una posición filosófica. Usamos la razón para tratar de entender la revelación divina de Dios, pero no suplantamos la revelación de Dios por la razón. La razón no es la última palabra. Dios tiene la última palabra. Frame escribe, por ejemplo, verdaderamente si la razón humana es autónoma, el Dios de la Biblia, entonces dice él, no existe, porque su naturaleza como creador excluye la autonomía de sus criaturas. Aún más, nada puede ser validado por la autonomía de la razón, porque tal razonamiento guía a la dialéctica racionalista y racional, lo cual destruye, dice él, todo conocimiento. Y entonces él termina diciendo, por un plato de lentejas, gran parte de la iglesia ha dejado su primogenitura. ¿Y sabe cuál es esa primogenitura para este teólogo, filósofo reformado? Es la palabra de Dios. La palabra de Dios no podemos canjearla. En ese sentido, Frame está incorrecto en ayudarnos a entender que esta autonomía en base al pecado, nuestra tendencia de ser autónomos, reemplazar a Dios, esto simplemente no nos lleva, sino nos lleva a un deterioro moral, espiritual. Eso nos lleva a una condición de vida caracterizada por el capítulo 1. Hombres amadores de sí mismos, hombres que se destruyen, hombres que degradadamente comienzan en un punto y no terminan, sino hundiéndose en su propio pecado. Pablo le dice a Timoteo, pero tú, con un contraste, la pintura de los tiempos peligrosos, esos son los tiempos que no han pasado de moda hoy en día. Nuestra vida de iglesia es caracterizada precisamente por eso. Pero hay un contraste, pero tú
Dice el apóstol Pablo en el versículo 14, mire qué interesante, dice el versículo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién has aprendido? Ahora, hermanos, esto es increíblemente importante porque ¿cuál es el contraste? Los hombres malos, perversos, hombres que cambian la verdad de Dios por la mentira. Es más, enfáticamente el apóstol Pablo dice en el versículo, por ejemplo, 10, pero tú has seguido mi doctrina, enfáticamente mi doctrina. Dice el versículo al punto que también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Por qué? Por la verdad de Dios, por la doctrina de Dios, por la sana doctrina. Llegar al punto de tener que sufrir por la sana doctrina. Hermanos, aquí hay un contraste muy, pero muy remarcado que el apóstol Pablo nos ayuda a identificar. No solamente aceptamos el mandamiento de Pablo, a estos evita. Y tenemos nosotros como pastores una responsabilidad de evitar esa influencia liberal que simplemente rechaza la verdad de Dios. Enfáticamente la verdad de Dios está ahí. Y el apóstol dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. Te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. O sea que, hermanos, este es nuestro ministerio. Nuestro ministerio es ese. ¿Y de quién ha aprendido Timoteo? El versículo siguiente dice de la siguiente manera, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, desde la niñez. Ahora, nosotros sabemos conforme a revelación que Timoteo tuvo el privilegio de tener una abuela, una madre que le instruyeron en cuanto a las escrituras. Ahora, hermanos, esto, hermanos, es vitalmente importante para nosotros como ministros, porque ¿cómo se hace un hombre de Dios? Nosotros muchas veces pensamos, oh, seminario. No, antes de llegar al seminario hay un antecedente increíblemente importante. Hay una casa, hay un hogar. Es más, hermanos, leíamos hace unos momentos, por ejemplo, y esto te escribo, aunque tengo la oportunidad de pronto ir a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte. ¿En dónde? La casa de Dios. Y la casa de Dios es columna y baluarte de la verdad. Ahora, la casa de Dios, la iglesia, tiene esos dos elementos. Por un lado es columna y baluarte de la verdad. Por un lado la iglesia es la que sostiene, es la institución que mantiene con mucha seriedad la verdad de Dios. Si cualquier otra institución en la sociedad no le importa la verdad de Dios, a la iglesia le importa la verdad de Dios. A la iglesia le importa la verdad de Dios. Y si a la iglesia le importa la verdad de Dios, eso define al hombre de Dios. Eso define el ministerio pastoral. Porque el ministerio pastoral tiene que ver con esa realidad de las escrituras. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Ahora, el énfasis, hermano, de la abuela de Timoteo, su madre, enfáticamente, creo yo, tiene que ver con el Antiguo Testamento. Pero usted se da cuenta, en el versículo 10 leemos nosotros, pero persiste tú, dice, pero tú has seguido, ¿qué cosa? Mi doctrina. Mi doctrina. O sea que Timoteo tuvo un privilegio increíble. Si la iglesia es columna y baluarte de la verdad, la iglesia también es la casa de Dios. Y cuando usted comienza a observar
esa frase, eso evoca que la iglesia es una familia. Y en la familia hay hermanos y hermanas. Y tal vez usted no tuvo el privilegio de tener una abuela, Loida, tal vez no tuvo la oportunidad de tener una madre, pero en la iglesia encontramos madres y abuelas y tíos y deben de circular alrededor de la verdad de Dios, porque esa es la iglesia de Dios. Y hermanos, el hombre de Dios se hace en ese contexto. Nosotros no estamos en contra del seminario, bajo ningún punto de vista. Es más, vemos el valor del seminario, pero vemos el valor del seminario dentro del contexto apropiado, y es la iglesia del Señor. Solamente así tiene razón de existencia el conocimiento de Dios. Porque si usted observa, por ejemplo, este pasaje y quisiera hacer alusión enfáticamente a lo que el apóstol Pablo dice, pero dice: persiste tú en lo que has aprendido, te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. No aprendiste de los falsos maestros que tienen apariencia de piedad. No, lo aprendiste de tu abuela, lo aprendiste de tu madre y lo aprendiste del apóstol Pablo. El apóstol Pablo vino a ser tu pastor y el apóstol Pablo vino a ser tu pastor teólogo. El apóstol Pablo básicamente te ayudó a entender el fin del Antiguo Testamento, que es Cristo. Las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Enfáticamente Nuevo Testamento. O sea que el apóstol Pablo le enseñó el Nuevo Testamento a Timoteo. Es muy probable que la madre, la abuela le enseñaron el fundamento del Antiguo Testamento. Y el apóstol Pablo le enseñó a Timoteo el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento en la persona de Jesús. Estos te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. O sea, ¿dónde aprendió eso el apóstol Timoteo? Lo aprendió no en un contexto de seminario, aunque el seminario puede servir y el seminario es un buen seminario a medida que honramos esa dirección de la palabra de Dios. Porque en el contexto del apóstol Pablo, el versículo 16 dice de la siguiente manera, muy interesante, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Y aquí encontramos la naturaleza de la escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora, hermanos, si nosotros tomamos por sentado que toda la escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, es inspirado por Dios, entonces nosotros tenemos una carga pastoral. Eso, hermanos, nos define. Eso, de alguna u otra manera, nosotros como ministros somos básicamente los hombres que dispensamos la verdad de Dios. En momentos buenos, en momentos malos. Cuando nos aplauden o cuando nos insultan. Hermanos, eso de cómo la gente va a responder a su ministerio de la palabra no es suyo dado. Dios es el que tiene Él es el que tiene la soberanía para dictar lo que Él va a hacer a través de su ministerio. La realidad, hermanos, es que nosotros debemos de tener las convicciones apropiadas. Y esta es la convicción que yo personalmente he atesorado a través de mis 40 años en el ministerio. Yo quiero terminar con el libro de Dios. El libro de Dios tiene una singularidad que no tiene ningún otro libro. Ahora, usted observa, por ejemplo, muchas veces hermanos afirmar inerrancia, autoridad, suficiencia de las escrituras, pero cuando usted ve el púlpito está vacío. Se lee un pasaje bíblico suficiente para poder colgar allí pensamientos misceláneos, el periódico, la política y tal. Sí, hermanos, ¿qué realmente es inspirado? No son los periódicos, no son los libros. Hermanos, buenos libros pudiéramos nosotros tener. Podríamos nosotros citar a los mejores teólogos y los mejores intelectos
evangélicos. No se trata, hermanos, ellos no son inspirados, es el texto el que es inspirado por Dios. Y el texto que es inspirado por Dios, dice la Escritura, que es útil, es útil. Es útil, hermanos, eso nada más lo va a producir sino la palabra de Dios. Es útil para 4 cosas. Es útil, dice la Escritura en el versículo, observe usted conmigo, 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, corregir, instruir en justicia. ¿Y cuál es el fin? A medida que eres instruido, a medida que la palabra es predicada, que la palabra es aconsejada. ¿Cuál es el fin? A fin de que el hombre de Dios sea, no solamente piense, no solamente tenga conceptos abstractos en su mente, pero dice el versículo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, como un producto de la palabra de Dios, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, para mí eso me define. Para mí eso me hace crecer todos los días de mi vida. Eso me levanta cada mañana con el libro abierto, abrir mi corazón, venir delante de él. Eso a mí me hace, hermanos, exegeta. Eso me hace a mí estudioso de las Escrituras. Eso me hace a mí buscar los idiomas. Eso me hace a mí, hermanos, la semana pasada estuve yo en Israel. Tomé una clase completa, fui parte de un privilegio enorme, una clase de geografía, arqueología bíblica. Yo he tomado clases en Israel, he estado allá. En esta última ocasión tuve la oportunidad de traer a mi esposa. Y mi esposa me dice a mí, amorcito lindo, esto debería de ser un requisito para todo estudiante de la Escritura. Venir y exponerse hermano, al vasto conocimiento geográfico, tipológico. Hermano, hay tanta abundancia y el propósito es que usted viene al libro y ya no lee el libro de la misma manera. Jesús dice que salió de Jericó y dice que subió a Jerusalén y usted comienza a reconstruir esa geografía. Usted observa que nuestro libro es un libro altamente histórico. Tiene un contexto histórico. Y hermanos, yo creo que el hombre de Dios nunca puede dejar de aprender. Es más, yo vengo con la actitud de decirle a mis estudiantes, si tienen que dejar de comer un mes, háganlo, pero vayan a Israel. Es más, allá en los Estados Unidos se tiene la mentalidad, vamos a Israel hasta que nos retiremos. No, vaya a Israel, porque usted quiere tomar en serio el libro de Dios, porque usted quiere entender el libro de Dios, porque usted quiere apreciar más el Antiguo Testamento, porque usted quiere ser hallado fiel en la palabra de Dios. Esto nos define. Esto nos hace nos hace hombres de libro. Nuestro interés no es solamente la arqueología. Estábamos, por ejemplo, en un site esta ocasión. Estábamos nosotros haciendo básicamente excavación arqueológica y hablábamos con el hermano Aaron y nos tirábamos la tierra encima. Olíamos la tierra. Estábamos en una excavación tan importante en ese site, en ese lugar, y nosotros estamos siendo parte de algo que el día de mañana va a documentarse para provecho de hombres que quieren entender el libro de Dios. Es revolucionario. Hermano, esta es mi convicción. Mi convicción es la siguiente: Dios es soberano. Dios no solamente está ahí, pero Él ha hablado. Y Él ha hablado, y lo que ha hablado es inspirado. En el concepto de Pablo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Él dio aliento de vida a la palabra. No son pensamientos, es la palabra escrita.
Y Dios, el soberano Dios, ha hablado en un libro, en un compendio. Tenemos nosotros 66 libros. Y Él ha escrito ese libro. ¿Para qué? Para que nosotros lo entendamos, para que lo obedezcamos, para que lo proclamemos. Ese es nuestro desafío. No es intelectualismo, no es academia. Es una vida dentro de un margen, dentro de un contexto eclesiástico. Ahí se hacen los pastores, teólogos, no en un seminario. Se hacen en una iglesia local donde hay abuelas y hay madres y hay pastores teólogos que toman en serio el libro de Dios. Hermano, yo no sé dónde usted está. Pero hermanos, usted puede afirmar inerrancia, autoridad de las Escrituras, suficiencia de las Escrituras, y usted me puede hablar todo lo que usted desee y hacer una declaración. Y en sus declaraciones de fe, ahí está. Y la declaración es fina. Pero ¿sabe dónde vamos a ver realmente la inerrancia de las Escrituras y la autoridad y la suficiencia? En el púlpito. Cuando usted se para de domingo a domingo y la pregunta es, ¿qué hace usted con el texto? ¿Qué hace con el texto? Y hermanos, tengo solamente 5 minutitos, hermanos. Lo siento mucho, todo esto es introductorio. La próxima ocasión que tengamos oportunidad, entramos un poco más al pasaje de la Escritura. Pero hermanos, esto define nuestra predicación. Esto define lo que realmente nosotros somos. Si realmente la Escritura es realmente lo que la Escritura dice que es, entonces esto de alguna manera debe de procesarse en nuestro púlpito. Dice, por ejemplo, un teólogo muy acertado. Dice, no importa la longitud, la porción bíblica, si es tratada de una manera que su significado real, esencial, como existió en la mente del escritor bíblico particular y como existía a la luz de todo su contexto escritural, es hecho claro, aplicado a las necesidades del oyente del tiempo presente, entonces, dice él, se puede decir que esta es predicación expositiva. Esa es nuestra escuela. Predicación expositiva, un tipo de predicación que no oscurece el texto, sino que esclarece el texto. Otro teólogo muy acertado dice de la siguiente manera: es mi convicción, dice él, que toda verdadera predicación cristiana es predicación expositiva. Exponer la Escritura es tratar el texto afuera, lo que está ahí, exponerlo a la vista. Lo contrario de la exposición es imposición, lo cual es peor que imponer en el texto lo que no está ahí. Pero el texto en cuestión puede ser un versículo, puede ser una oración, puede ser una palabra, puede ser un párrafo, un capítulo, un libro completo. La longitud del texto es inmaterial. Lo que cuenta es lo que hacemos con el texto, sea largo, sea corto. Nuestra responsabilidad como expositores es abrir el texto de tal manera que el texto hable su mensaje claramente, simplemente, exactamente, relevantemente, sin adición, sustracción, falsificación. Es en la predicación expositiva que el texto bíblico no es una introducción convencional a un sermón con un tema extraño a las Escrituras. No es una clavija conveniente en la cual se cuelgan pensamientos misceláneos, sino que es el Señor el que dicta, el que controla lo que se dice. Esa es predicación que va alrededor del texto de Dios, una predicación que tiene como fuente la Escritura, la palabra de Dios, porque la Biblia es la única fuente de conocimiento y de entendimiento que el predicador posee, no solamente para ser transformado, a fin de que el hombre de Dios sea
Ese es nuestro proceso. No es intelectualismo el que hemos abrazado. Es la realidad que Dios ha hablado, lo que ha hablado es inspirado, está contenido en un libro que llamamos la Biblia. Ese libro podemos entenderlo, obedecerlo y predicarlo para el honor y la gloria de Él. Hermano, es para el honor es una relación con Él. Él nos da su palabra. Él nos da, hermanos, el entendimiento para que nosotros podamos ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. El propósito es firme a través de nuestra exégesis, a través de nuestra interpretación de la Escritura. El propósito, hermanos, es uno, y el propósito de toda predicación genuina, bíblica, expositiva, es estimular la conciencia con la santidad de Dios. Saber de qué Él ha hablado. Él ha hablado. Y la predicación, hermano, no son solamente entretenimiento intelectual. No, el Señor desea y Él quiere transformar tu vida, habilitado para toda buena obra. El propósito de toda nuestra predicación genuina, hermano, dentro de ese contexto, la casa de Dios, dentro del contexto que es la iglesia, columna baluarte de la verdad, es allí donde nacen los teólogos. Es allí donde nacen los hombres de Dios. Es allí, hermanos, donde comenzamos a observar la obra de Dios en el corazón de cada uno. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Mi madre, mi abuela, el teólogo, pastor Pablo, sabiendo de quién has aprendido. Esa predicación no solamente habla nuestra conciencia, alimenta nuestras almas con la verdad de Dios, abre nuestro corazón al amor de Dios. Por eso nuestro conferencista al principio citó 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. El propósito de este mandamiento, ¿qué es? El amor. O sea, ¿cuál es el propósito del mandamiento? Es una cosa, es el amor. Y yo creo, hermanos, que en ese pasaje de la Escritura tiene que ver con amar a Dios sobre todas las cosas, a mi prójimo como a mí mismo. Porque ese es el fin de la ley y los profetas. Hermanos, esa es nuestra misión. Y hermanos, no necesitamos complicarnos. No necesitamos venir al púlpito, tratar de impresionar al mundo que está a nuestro alrededor. Necesitamos, hermanos, esa sencillez de la palabra. Necesitamos nosotros, hermanos, entender que el gran diseño de la predicación es restaurar el trono, el dominio de Dios en el alma del pueblo de Dios. De eso se trata. Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo tiene que ver quién es el que está rigiendo mi vida, quién es el que está controlando mi manera de vivir. ¿Es realmente la palabra de Dios? ¿O, hermanos, estamos nosotros como creyentes incrédulos a la palabra de Dios? Hermanos, yo quiero animarles el día de hoy. Esta mañana quiero animarles. Si usted tiene una declaración sólida, bíblica, conservadora, evangélica, y usted, por lo menos en papel, usted pasa como un evangélico conservador, gloria al Señor. Veamos eso en el púlpito. Usted se da cuenta que el siguiente tema a continuación en este texto, ¿cuál es? Predica la palabra. Predica la palabra. El tema que estamos tratando en este momento es persiste en la palabra. Persiste, persiste, continúa, no te desvíes.